Anoche Javier Milei clausuró la segunda edición del Madrid Economic Forum y unas horas antes de participar en este evento multitudinario tuvo la ocasión de reunirse por un lado con el profesor Jesús Huerta de Soto y por otro lado con el líder de Vox, Santiago Abascal. Y si bien la reunión con Huerta de Soto es un encuentro perfectamente coherente para un liberal libertario, su reunión con Santiago Abascal lo es mucho menos. No solo porque ambos partan desde presupuestos supuestamente bastante encontrados, el liberalismo libertario por parte de Milei y el patriotismo nacionalismo español por parte de Santiago Abascal, sino porque además recientemente Vox votó en el Parlamento Europeo en contra del acuerdo comercial de la Unión Europea con el Mercosur que el propio Javier Milei, de manera coherente con su ideología liberal libertaria, ha defendido y ha apoyado. Es decir, que a efectos prácticos, esta amistad personal entre ambos líderes, incluso esta alianza entre ambos partidos, se ha convertido en una cuestión tan clave como el acuerdo comercial en enfrentamiento geopolítico. ¿Tiene sentido reunirse con el líder de un partido que está torpedeando uno de los principales objetivos de un liberal libertario y también una de las principales políticas de Estado de Argentina? Bueno, cada cual lo podrá juzgar. Desde mi punto de vista, desde luego no tiene mucho sentido. Pero menos sentido tiene aún que se pretenda justificar la postura de Vox desde una perspectiva liberal libertaria para de esa manera justificar en retrospectiva esta reunión de Javier Milei con Santiago Abascal. Sería mucho más honesto decir que Javier Milei no tiene problemas en reunirse incluso con personas que están muy alejadas de su propia ideología personal y de la propia política que ejecuta desde el Estado argentino, en este caso la apertura comercial. Porque en términos generales, y más allá de críticas puntuales que se le puedan hacer al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, los argumentos que utiliza Vox para oponerse al mismo no tienen absolutamente nada que ver con el pensamiento liberal libertario, y sí mucho que ver con el pensamiento mercantilista que el liberalismo libertario siempre ha combatido. Y para explicarlo un poco más in extenso, hace algunas semanas Marcelo Duclos, amigo personal de Javier Milei y autor del libro Milei, la revolución que no vieron venir, Marcelo Duclos me entrevistó precisamente para que pudiese exponer por qué Vox se está equivocando, desde una perspectiva liberal libertaria, claro, al votar en contra del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Os dejo a continuación esta entrevista completa para que nadie pretenda retorcer los argumentos y justificar que Javier Milei se reúne con Santiago Abascal, porque en última instancia Santiago Abascal y Vox en general son afines al liberalismo libertario. Pocas cosas más lejos de la realidad. Si Vox dijera, tenemos que abrirnos al comercio y desregular la economía, yo obviamente compraría ese argumento. Incluso si se opusieran al acuerdo reclamando una desregulación de la economía, creería que se equivocan en lo estratégico, Pero sería pero bueno, lógico. podría comprar el argumento en general. Pero Vox no está pidiendo eso, Vox ni el PP. No están diciendo, no, no, desregulemos y abramos. No, no. Están diciendo, como está muy regulado, no podemos No podemos abrir. abrir. Bueno, pues desregula, ¿no? Juan Ramón Rayo, mi estimado, saludo grande desde Buenos Aires. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, expectante a las noticias que van llegando desde diversos frentes europeos que no suelen ser demasiado buenas y esta no es una excepción, ¿no? Vos sabés que acá en Argentina, sobre todo la platea libertaria, eh, por ahí por la cuestión de la dinámica de la política, lógicamente todo el mundo por ahí no tiene el interés de dedicarse a estudiar ciencias políticas, economía más a fondo. Entonces, desde lo que fue el último momento político en América Latina, Europa, en Estados Unidos, como que trazó una línea donde el denominador común era lógicamente el anticomunismo, el antisocialismo, entonces se hizo esa división que siempre ocurre derecha-izquierda, los Mm. buenos están acá, los malos están acá, y por ahí los que advertíamos,
sin cuestionar la cuestión de la necesidad de las alianzas con los afines. Vos sabés que cuando uno por ahí advertía desde un punto de vista libertario, ojo que Milei y Trump no son lo mismo, ojo que Milei y Vox no son lo mismo, venía la acusación del liberal de café, de teórico, de nerd y de todo esto. Y uno advertía, ¿no? Cuestiones, yo empecé a buscar artículos míos, cosas que escribí desde el año, ponele, del 2021, del 2022, donde el voto que tuvo Vox en el Parlamento Europeo como que no resultó ninguna sorpresa, ¿no? Pero hubo como esta reacción virulenta, me imagino los community managers de Vox en Bruselas y en España no deben entender por qué tienen una horda de argentinos que les están diciendo comunistas y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos y cómo vive España esta cuestión que, más allá que sea pequeña y de nicho, es muy interesante? Sí, efectivamente. Yo creo que es importante remarcar que Vox y Milei no son lo mismo, y no son lo mismo no solo por cuestiones geográficas, sino sobre todo por cuestiones ideológicas. Puede haber habido una alianza discutible, pero quizá entendible desde el punto de vista de la estrategia geopolítica, de buscar alianzas internacionales en un contexto en el que solo hay un presidente liberal libertario y por tanto no se puede aislar ni encerrar en sí mismo, pero ese tipo de alianzas, en muchos casos casi contra natura, no deberían llevarnos a olvidar las brechas, las gigantescas brechas ideológicas que existen entre ambos movimientos o entre ambas tendencias ideológicas, ¿no? Entonces, quienes estamos en España y hemos visto la evolución de Vox durante los últimos años, el voto en el Parlamento Europeo no nos ha sorprendido en absoluto. De hecho, a mí me hubiese sorprendido que hubiesen apoyado el Mercosur, el acuerdo comercial con el Mercosur. Yo puedo entender que en Argentina quizá haya sorprendido más, porque precisamente Santiago Abascal y la plana mayor de Vox se ha paseado por España e incluso por Argentina como aliados de Milei en contra del sanchismo reinante en España. Y sí, desde luego Vox hace oposición al sanchismo. De hecho, probablemente sea la mayor oposición que existe, pero no con las ideas de Milei en muchos casos, ¿no? O en la mayoría de casos. Entonces, sí, yo creo que esas advertencias tenían sentido, porque al final se quiere contraponer lo que tú decías, ¿no? Al teórico de café con el hombre práctico, pero esto lo decía Keynes y lo decía bien dicho. Muchas veces los hombres prácticos que se creen libres o exentos de cualquier influencia ideológica son los Son esclavos esclavos de economistas que murieron. de economistas difuntos o de ideólogos difuntos, ¿no? Y peor, casi peor que tener unas ideas claras equivocadas es actuar con unas ideas que ni siquiera reconoces, pero que son las que están dominando tus movimientos. Y eso le pasa a Vox. Vox no tiene o no quiere definir más bien un corpus ideológico muy claro y muy transparente, pero ese corpus existe y es un corpus en muchísimos casos muy contrario a la libertad. ¿Qué es lo que lleva? Porque había un debate que, a ver, yo entiendo por una cuestión más allá del debate ideológico, Uh -huh. esto no es una medida neutral para los argentinos. Argentina necesita nuevos mercados, Argentina está en un momento donde se estabiliza y necesita crecer, entonces que se vuelva a poner en stand-by, no hablamos nada nuevo, ¿no? Primero Francia, luego Brasil. Luego Europa con excusas de Brasil, ahora supuestamente el aliado, o sea, es algo que perjudica a Argentina directamente. Bueno, consideremos que tanto a Europa como al Mercosur, ¿no? Pero detrás de esta actitud hay un partido, ayudanos vos que lo ves más de cerca, que por ahí podés ayudar a comprenderlo un poco mejor. Hay un partido que tiene en lo económico una idea más bien mercantilista, proteccionista, o hay en una pizarra un focus group donde se dice, bueno, ok, este sector es un núcleo duro votante y no podemos ponernos en contra de esto, entonces se mantiene una cuestión donde por ahí no hay mucha lógica ideológica en términos generales. O sea, es una cosa que tiene que ver con las creencias
lógicamente de nuestro punto de Ujú. vista equivocada, mercantilista, o es estrategia política decir no, nosotros contra los agricultores no nos podemos poner? Son las dos cosas. En el caso de Vox, desde luego, son las dos cosas. En el caso del PP, que eso sí me ha sorprendido porque el PP no suele posicionarse, no porque creyera que se fuera a posicionar de un modo distinto, sino porque intenta no tomar partido por nada. Entonces, y máxime tomar partido en contra de algo que viene de Europa, ¿no? El PP, básicamente, a todo lo que viene de Europa dice sí, buena. Y aquí, extrañamente, en ese sentido, el PP se ha posicionado en contra del acuerdo con Mercosur, lo ha hecho hoy mismo tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP. Entonces, en el caso del PP sí es puro interés electoral porque el PP no tiene ningún principio. El principio es conquistar el poder haciendo una cierta apariencia de oposición al PSOE y poco más. En el caso de Vox sí convergen ideas más o menos profundas, no explicitadas en muchos casos, en otros sí, con interés electoral. Las ideas de Vox, ellos mismos lo dicen, son patriotas, son más bien soberanistas. Es decir, anteponen el bienestar de lo que ellos llaman la nación y el poder y el control, la autogestión de la nación a cualquier idea de libertad individual. Esto en verdad es una trampa retórica porque, claro, todos podemos decir que priorizamos el interés general, pero ese interés general muchas veces no deja de ser pues una especie de manipulación o de trampantojo de intereses particulares o de grupos que se transmutan la propaganda política en el interés general. En este caso, creo que decías, Argentina sale beneficiada. Sí, en general saldrá beneficiada, pero desde luego también habrá grupúsculos en Argentina que saldrán perjudicados, aquellos que no puedan competir con esa apertura comercial. Y en España sucede lo mismo. Y en cualquier país, ¿no? Esto es muy curioso. En todos los países encontramos posicionamientos en contra de este acuerdo. Entonces, ¿cómo se entiende que si la retórica es que unos ganan y otros pierden, en todos los países haya gente quejándose Que por el gane y que acuerdo? pierde, claro, Claro, porque en todos los cruzado. países hay grupos que ganan y grupos que pierden. Y la cuestión, la diferencia clave es si los grupos que pierden son capaces de controlar a las élites políticas suficientemente como para que se opongan al acuerdo. En España, una de las quejas más extendidas que hemos podido escuchar durante los últimos años, aparte del precio de la vivienda, es que la cesta de la compra se ha puesto imposible, que uno va al supermercado y todo se ha multiplicado de precio, que antes 50 euros te cundían para hacer la compra de una semana y ahora prácticamente ni la compra del día. Bueno, tienes un problema serio con la cesta de la compra y te opones a un acuerdo que contribuiría a abaratar esa cesta de la compra. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo vendes que eso es en el interés de España? No, es en el interés de ciertos grupos de agricultores o ganaderos españoles que no queriendo competir o no pudiendo competir por regulaciones europeas, que son las que habría que atacar, se cargan la competencia extranjera para preservar su cuota de mercado a costa de un producto más caro y, por tanto, de un menor poder adquisitivo para los españoles. Entonces, claro que una parte muy importante de España habría salido ganando con este acuerdo, como también una parte muy importante de Argentina. El problema es que los políticos mercantilistas no responden al interés de las mayorías, responden al interés de las minorías organizadas y suficientemente organizadas como para capturarlos y movilizarlos en su favor. Ha sido siempre así a lo largo de la historia del mercantilismo. ¿Qué es lo que pasa con el sector agricultor español? Porque uno, por lo poco que conoce de ir de visita, uno se puede imaginar, por ejemplo, no sé, que el jamón español llegaría a las góndolas de todo el mundo, Mm. en todas las gamas, ¿no? No solamente es un sector absolutamente productivo, pujante, uno puede pensar del jamón de bellota que se le deshace la Mm. grasa entre los dedos, que es un elixir, hasta el producto que viene en la bandeja del Carrefour o del Mercadona de 1 euro, que es un buen producto. Entonces uno, qué sé yo, acá en Argentina, por ejemplo, recién ahora están empezando a emular el chuletón español con vaca vieja, porque es como con una especie de delicatessen. O sea, me imagino que hay muchas cuestiones para el mundo de oportunidades. Bueno, ni hablar el vino español, a muchos la cava de España nos gusta más que el champán francés. O sea,
¿Qué pasa? Pasa por el sector de las frutas, de las verduras. Recordamos esas imágenes de que tiraban los tomates y las naranjas. Pasa por ahí, ¿por dónde pasa el miedo? Porque uno entiende cuando Argentina, por ejemplo, se fabricaban termos de mala calidad mientras decían que había que frenar el importado porque traían cáncer, o la ropa que una remera salía, la que compras tú en el H&M o que sale por 4 euros, acá nosotros pagamos 30, 40 euros, ¿no? ¿Por dónde pasa el temor del agricultor que dice es esto o nada? Bueno, lo primero, nos centramos mucho en el sector agrario, pero hay que tener en cuenta que el peso industrial de España, de la industria en España, es más importante que la del sector agrario y este acuerdo también era muy beneficioso para las exportaciones industriales de España y si no entra en vigor, tanto que los mismos que se oponen a este acuerdo hablan de la necesidad de reindustrializar España porque en la industria hay sectores estratégicos y puestos de trabajo de calidad, este acuerdo frena la industrialización de España y perjudica a la industria de España para supuestamente proteger al campo. Luego, no es proteger al campo en general, es proteger a una parte del campo que ni siquiera diría que es en algún sector en concreto. Son las explotaciones menos eficientes, podemos discutir por qué son poco eficientes, pero menos eficientes de cada especialidad dentro del sector agrario. Porque las empresas o las explotaciones más productivas por supuesto que pueden competir internacionalmente. España es una potencia exportadora de productos primarios. Y si podemos exportarlos es que son competitivos globalmente. Es más, esto es algo que en ocasiones no se entiende. Muchos españoles se quejan de que ya no encuentran producto español en los supermercados y que solo encuentran producto extranjero barato. Eso es así por lo que tú decías, porque el producto español se exporta a mercados de alto poder adquisitivo porque es muy apreciado, incluso es más apreciado que en España y están dispuestos a pagar más fuera que dentro. Por tanto, claro que hay un tramo muy competitivo del sector agrario español, pero hay otro que no lo es. Y por ese tramo que no lo es, se fastidia a todo el resto del sector primario que sí lo es y del sector industrial. Y sobre todo se fastidia a los consumidores, que no perdamos de vista que deben ser el punto focal de la economía, porque producimos para consumir, no consumimos para producir. Dicho esto, hay una queja legítima del sector agrario, que es la que instrumentaliza, al menos en lo retórico, claro, Vox y el PP y otros, para oponerse a este acuerdo comercial. Y digo que es razonable el argumento que esbozan, no la oposición al acuerdo. Y es que Europa impone regulaciones muy restrictivas a la capacidad de innovación y de autoorganización. Pero no termina siendo la excusa que tienen, porque los veo Sí, sí. más interesados en impedir el ingreso de la Eso es, competencia que en solucionar sus problemas efectivamente, de productividad local. ¿No? Entonces, suena una excusa. Acá en Argentina totalmente. fue la típica excusa. Mientras Eh, decían, nosotros no tenemos problemas para claro, competir, sino es en qué condiciones competimos. claro, sí. Pero mientras hacían eso, cerraban la importación. Esa siempre es la excusa del que no quiere competir. Porque si Vox dijera, tenemos que abrirnos al comercio y desregular la economía, yo obviamente compraría ese argumento. Incluso si se opusieran al acuerdo reclamando una desregulación de la economía, creería que se equivocan en lo estratégico, Pero sería pero bueno, lógico. podría comprar el argumento en general. Pero Vox no está pidiendo eso, Vox ni el PP. No están diciendo, no, no, desregulemos y abramos. No, no. Están diciendo, como está muy regulado, no podemos No abrir. podemos abrir. Bueno, pues desregula, ¿no? Y ahí está la trampa, porque claro, desde ese punto de vista estratégico uno dice, a ver, ¿qué es mejor? ¿Esperar a desregular para abrir, en cuyo caso no vas a abrir nunca? ¿O abrir y que la presión competitiva te empuje a desregular para sobrevivir? Pues yo creo que si de verdad quieres abrir y desregular, debes primero abrir y desregular. Aparte que el consumidor no tiene por qué pagar el coste regulatorio que se autoimpone Bruselas o que Bruselas impone a un sector. Dicho esto, obviamente yo comparto las quejas de sobreregulación que pesan sobre la economía europea, porque sabemos que es una de las lacras que ha frenado no solo en el campo, sino en toda la economía, en todos los sectores, el desarrollo. Ahora, también cuidado con la extensión de estos argumentos. Digamos que, grosso modo, hay tres tipos de regulaciones, ¿no?
Unas serían las regulaciones sanitarias, las otras serían las regulaciones medioambientales y las terceras serían las regulaciones sociales. Yo puedo entender perfectamente que si hay una regulación dirigida a proteger la salud de los ciudadanos sobre el producto que se está consumiendo internamente, luego compartiremos si esa debería ser una labor del Estado, si debería ser agencias de certificación privadas, pero puedo entender que haya, vamos, no me parece el culmen del intervencionismo insensato que haya regulaciones que de verdad establezcan requisitos de salubridad necesarios, ¿no? Porque luego seguro que hay un montón de regulaciones que son simplemente excusas para restringir la competencia y que no persiguen ningún propósito noble, ni siquiera en el ámbito sanitario. Pero sí hay regulaciones que restringen, pues eso, la importación de productos que dañan, o el consumo, mejor dicho, de productos que dañan la salud. Entonces, ahí sí que es razonable exigir que lo que importemos de fuera en Europa cumpla el mismo estándar sanitario que lo que producimos y consumimos dentro de Europa, porque es una regulación para proteger al consumidor. Lo que pasa es que eso ya está. O sea, eso, cualquier acuerdo comercial que se firme, ya lo establece. No se va a poder vender dentro de Europa nada que no cumpla los mismos requisitos sanitarios que se exigen para todo el consumo dentro de Europa. Entonces, eso es una excusa. Luego se agarran, y esto ya es lo discutible, a que, claro, no tienen Argentina o los países de Hispanoamérica, no tienen las mismas regulaciones sociales y medioambientales que las que podemos tener en Europa. Esto no puede ser un argumento válido para restringir el comercio. Es decir, que Francia tenga el salario mínimo por encima del de España no debe impedirnos comerciar con los franceses. Si en Francia se quieren imponer una regulación de aquí no trabaja nadie por menos de X sueldo, allá ellos. Pero desde luego, si los argentinos están, digámoslo así, dispuestos a trabajar por bajos salarios, ¿qué problema hay con que los europeos compremos la producción que producen los argentinos a bajo coste? O las regulaciones medioambientales. Si España dice, o Europa, nosotros no vamos a utilizar ciertos pesticidas que no perjudican la salud, pero sí dañan el medio ambiente. Bueno, vale, queremos una Europa limpia, sin contaminantes de ningún tipo. Vale, perfecto. Pero si en Hispanoamérica no les importa dañar su suelo, ¿qué problema hay con comprar esa producción que no es dañina para la salud? Que deteriorará el entorno natural de Argentina o de Paraguay o de Brasil o de donde sea, pero que no les genera ningún perjuicio al consumidor europeo que compra. Allá ellos, sí, los ciudadanos de Hispanoamérica quieren internalizar el coste, si es que es un coste, ese es otro debate, pero lo digo desde la perspectiva del regulador, el coste medioambiental que están asumiendo produciendo en esas condiciones. Entonces, la excusa de no, es que también tenemos que igualar las condiciones sociales y de regulación medioambiental, esa sí es una excusa que además ni siquiera se cumple dentro de Europa ni dentro de España para cerrar indefinidamente el comercio porque es irreal y es innecesario y no tiene ninguna justificación. Y además es absolutamente imposible establecer contratos con situaciones de paridad absoluta. Aquí en este momento discutimos un primer intento de modernización laboral y vuelve la excusa de decir no, hace falta la regulación por la asimetría de poder. Si tuviésemos que estar en situaciones idénticas, no hay contratos entre partes, porque uno no puede ir al supermercado porque el supermercadista es más poderoso que uno y otro por ahí no puede ir a comprar una verdura a la verdulería si uno tiene más poder adquisitivo que el Claro. verdulero, ¿no? Entonces es absolutamente imposible. Además, fíjate que en la excusa anticomercio que podemos escuchar, tanto en países pobres como en países ricos, se utilizan argumentos opuestos, ¿no? El país rico dice, ¿cómo vamos a poder competir con los bajos salarios de los países pobres? Van a desplazar a toda nuestra estructura productiva porque cobramos mucho. Y el país pobre dice lo contrario. ¿Cómo vamos a poder competir con las industrias hiperproductivas extranjeras? Necesitamos protección hasta que seamos productivos y competitivos internamente. Entonces, los dos están llorando que no pueden competir con el de al lado. Si nadie pudiese competir, todos perderían. Y el caso es que el comercio es al revés. El comercio lo que a quienes filtra es a quienes estén donde estén, no sean capaces de competir. Y a quienes eleva es a quienes generan más valor, estén donde estén, para el consumidor. Por eso el comercio es un juego de suma positiva, porque incrementa el excedente agregado que podemos distribuir entre todos. Y cargándose esta apertura comercial, que aún así hay que decirlo,
porque parece que este acuerdo sea la panacea del libre comercio, en absoluto. Era un pasito pequeñito en la apertura comercial y eso aún vuelve más grave la oposición a este acuerdo de Vox o del PP. O sea, si ni siquiera están dispuestos a dar un pequeñito paso, es que la cuota exportadora de carne de vacuno era de menos de 100.000 toneladas. Vamos a ver, eso es el 1% de lo que produce Europa. Todo el resto de importación va a seguir regulada con los mismos estándares que hasta ahora. Entonces, te opones a que se pueda importar a un arancel reducido, que ni siquiera a arancel cero, era el 7,5% de arancel, el 1%, el 1,5% de lo que produce Europa de vacuno. Pero vamos a ver, o sea, ya estamos ante un grado de cerrazón absoluta a cualquier apertura, aunque sea mínima y gradual del comercio, que ilustra muy bien, por un lado, en algunos casos, los profundísimos prejuicios ideológicos mercantilistas de la clase o de la casta política que se está oponiendo a este acuerdo, y por otro, la captura completa por ciertos grupos económicos organizados en estos sectores de los políticos que supuestamente deberían defender el interés de general, ¿no? Dicen, o de la mayoría de españoles, y que están defendiendo, ya digo, los intereses de minorías organizadas. ¿Cómo crees que termina esto la última, después de una larga historia que no sé si tiene 25 años ya? Sí, ¿Cuánto, sí, sí. cuánto va esto? Desde 1999, sí. ¿Cómo ves que termina esto? O sea, yo creo que en general, incluso desde un punto de vista geopolítico, es un disparate completo, porque esta misma semana Europa estaba diciendo que tiene que buscar otros mercados y otros socios comerciales, porque Estados Unidos, y en gran medida tiene razón, se ha vuelto poco confiable, porque Trump está dando bandazos y un día te dice que vamos a firmar un marco que es la repera para todos y luego que te va a poner aranceles saltándose ese marco y que vamos a mirar a la India porque estamos en un mercado de más de 1.000 millones de personas y que también nos tenemos que acercar a China. Bien, yo toda apertura comercial me parece muy bien, pero tienes comercio con una zona geográfica que además tiene vínculos culturales incuestionables, especialmente en España, que no se está oponiendo solo al menos Hungría, que diría, bueno, yo esto lo veo de lejos. No, no. La oposición de dentro viene de los partidos españoles y muy españoles que comparten cultura con todos estos países de Hispanoamérica, o bueno, salvo Brasil, con los que se quiere abrir al comercio, ¿no? O se querrían abrir al comercio. Entonces, tienes ese posicionamiento geopolítico de sentido común, que además era un pasito que ha costado más de 25 años de dar, y ahora resulta que se busca bloquear por todos los medios porque ni siquiera están dispuestos los grupos de presión a ceder ni una pulgada. Es difícil pronosticar cómo sucederá. En principio, tanto el Consejo de Jefes de Estado de la Unión Europea como la Comisión Europea ya ha aprobado esto. Lo que sucedió en el Parlamento es que se va a elevar al Tribunal Europeo de Justicia una cuestión sobre la legalidad de este acuerdo. Si el tribunal falla, que no hay ningún problema con la legalidad, habremos perdido otro año u otros 2 años hasta que esto entre en vigor, pero terminará entrando. Ahora bien, tampoco perdamos de vista los difíciles equilibrios de poder que hay en Europa. Francia se opone frontalmente a este acuerdo. Italia cambió a última hora de parecer porque se pactaron ciertas cláusulas de salvaguarda que todavía aguan más este acuerdo de apertura comercial, pero es una mínima apertura comercial. Y España oficialmente lo apoya por Pedro Sánchez, que va un poco a remolque de lo que dicte la Comisión Europea, pero si hay un cambio de gobierno en España, y previsiblemente lo habrá este año o el año que viene, claro, ya hemos escuchado a PP y a Vox oponerse. Entonces, si tú tienes a Francia y España oponiéndose a este acuerdo, cuidado que lo podrían terminar descabalgando. Entonces, al final, como hablamos de política y no de sensatez económica o de previsibilidad jurídica, de cumplir lo pactado, pues por desgracia todavía los malos pueden terminar ganando. Vamos a ver qué pasa y bueno, de acá a 1 o 2 años la situación política va a ser distinta en muchos países. Aquí hasta no hace mucho lo teníamos a Alberto Fernández de presidente, así que un motivo para ser optimista. Gracias por tu tiempo, clarísima la explicación y la seguimos en cualquier momento. Gracias, Juan Ramón. Muchísimas gracias, Buenas Marcelo. Hasta noches. otra. Hasta luego.